Dios te bendiga, amado hermano, que me escuchas, que me ves a través de este programa, La Revelación de Jesucristo. Este es tu programa, hermano. No es una predicación, es una enseñanza. Estamos viendo el libro de Apocalipsis. Yo te invito a que cualquier duda que tengas, envíamelo ahí en los comentarios que aparecen abajo de cada video. Como ahorita los que vamos a ver, las preguntas que me hicieron, las vamos a contestar ahorita mismo. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu nos llene de tu sabiduría y que Él nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Bendito sea, Señor Jesucristo. Damos a ti honor, gloria y alabanza por siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos. Mira, hasta ahorita hemos visto dos iglesias del libro de Apocalipsis, capítulo 2. Estamos en el capítulo 2. ¿Sí? Y hemos visto la iglesia de Éfeso, que significa deseada o amada. Y lo primero que Dios tuvo contra ellos, que les dijo, has dejado tu primer amor. Pero ya hablamos de ello. La segunda iglesia fue Esmirna, que significa perseguida o sufrida. Y que les dice, hay de los que se dicen ser judíos y no lo son. Y en base a eso, hermano, empezaron a llegar algunas preguntas que quiero contestar ahorita, porque me parecieron bastante interesantes. Que dice, ¿quién mató a Jesús? ¿Los judíos o los romanos? La otra pregunta es, ¿Dios desechó al pueblo de Israel? La otra es, ¿Dios reemplazó al pueblo judío por la iglesia? Y la otra, ¿estamos en el sexto sello? En este programa, hermano, en este día te voy a contestar estas interrogantes. ¿Sí? No te pierdas ninguna sola palabra de lo que digo. Escribe todas las citas, espero que tengas pluma y lápiz, ¿verdad? Para que todas estas preguntas tú mismo las contestes a través de las citas que te voy a dar. ¿Sí? Y la primera que vamos a ver, ¿sí?, es, muchos dicen, ¿verdad?, y muchos odian al pueblo judío, ¿no? ¿Sí? Porque dicen que ellos crucificaron a Cristo. Y lo primero que hay que corregir es que los que llevaron la crucifixión a cabo fueron los romanos, pero los que pidieron que lo crucificaran fueron los judíos, pero no todos los judíos. Acuérdate que había judíos mesiánicos como los apóstoles, María, la mamá de Jesús, ¿sí?, y otras Marías, como aquella mujer como la María Magdalena, otra María, la hermana de Lázaro y de Marta, ¿sí? Había otras Marías, ¿sí?, y otros más que creyeron en Jesús, que Dios los había sanado, ¿sí? Entonces no era todo el pueblo judío, ¿sí? Los que querían que lo crucificaran, los que levantaron eso contra él, fue el sumo sacerdote, algunos fariseos, algunos saduceos y algunos de la parte del Sanedrín, ¿sí? Y algunos revoltosos que andaban ahí. Ok. Entonces, lo primero que dice Juan 10, del 17 al 18, hermano, vamos a leerlo. Juan 10, del 17 al 18. Bendito y alabado seas por siempre, Padre. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 17 y 18. Dice la palabra de Dios. Dice, por eso me ama el Padre. ¿Cuál Padre? El Padre de Jesús, nuestro Padre Celestial. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. En el 18 dice, nadie me la quita, nadie, hermano, ni los romanos, los judíos se la quitaron. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Lo primero que Él nos dice, nadie me la quita, yo mismo la doy. ¿Por qué Él la dio, hermano? ¿Sí? Si Él no entra en acción, hermano, nosotros jamás hubiéramos poder tener vida eterna. Y nos hubiéramos muerto en nuestros delitos y pecados. Y gracias a que Él dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí, nosotros tenemos salvación y vida eterna. Amén.
Fíjate bien lo que dice en Juan 3:16, un versículo que todo el mundo lo recita, ¿sí? Pero a veces no lo llevas aquí, hermano, ni aquí. Y hay que llevarlo aquí y aquí, no nomás de labios. Dice la palabra de Dios, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién es el Hijo unigénito? El primer Hijo de Dios es Jesucristo. ¿Sí? Si tú ves Juan 1:12 dice, mas a todos los que hemos recibido a Jesucristo hemos llegado a ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Para ser hijo de Dios tú necesitas recibir a Jesucristo como tu Salvador. Si tú no lo has recibido como tu Salvador, ¿sí? No has entregado tu vida a Él, tú eres creación de Él, pero no eres hijo de Él. Para ser hijo de Él necesitas haberlo recibido a Jesucristo como tu Salvador. Dice 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora pon tu nombre ahí. Porque de tal manera amó Dios a Alfredo, si tú te llamas Patti, porque de tal manera Dios amó a Patti, te llamas tal vez Susana, porque de tal manera amó Dios a Susana, que ha dado a su Hijo unigénito, que dio al Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, hermano. De tal manera, hermano, ¿qué amor tendría el Padre? Y Él, el Señor Jesucristo, por nosotros, para entregar esa vida, hermano, por todos nosotros. El que no hizo pecado, no conoció pecado y cumplió toda la ley, el Señor Jesucristo vino a morir por ti y por mí, para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. De la única manera que podíamos volver a ser restituidos y ser hechos hijos de Él, ¿sí? Para Él y por Él, era a través de la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Hebreos 1 dice, un solo sacrificio por siempre, para siempre, el Señor Jesucristo. Amén. Ok, hermano. Dice, fíjate bien, hermano, fíjate bien. Ya viste que ni los judíos lo quitaron, ni los romanos, sino Él entregó su vida por ti y por mí. Entonces, hay que culpar a alguien, pues somos nosotros, todo el mundo. ¿Sí? Él vino a morir por todos nosotros. Hay un culpable, todos nosotros. No queda tú excepto de eso. Génesis 12:3 dice, vamos a ver, ¿qué dice Génesis 12:3? Aquí, hermano, en Génesis 12:3 hay una bendición de parte de Dios para aquellos que bendicen a Israel y para aquellos que maldicen a Israel. ¿Sí? Génesis 12:3 dice, hermano, bendeciré a los que te bendijeren. Aquí hay un pacto entre Dios y Abraham. ¿Quién era Abraham? El padre de los hebreos. Y luego viene a ser padre de Isaac, y luego Jacob, y luego viene a ser padre de todos nosotros. ¿Sí? Dice, bendito serán todas las naciones de la tierra por ti. Dios le da la promesa a él y nosotros recibimos la promesa que Dios le da a Abraham y llega hasta nosotros. ¿Sí? A través del Señor Jesucristo. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas, hermano. Todos, hermano. Todas las familias seremos benditos a través de ¿quién? De Abraham. ¿Sí? Fíjate bien, hermano. Aquí vamos a empezar a ver cómo es que se forma y empiezan a llamarles judíos o israelitas. ¿Sí? Y el primero que vemos es que Dios llama a Abraham. ¿Sí? Abraham, que significa padre. Después Dios le cambia su nombre por Abraham, padre de multitudes. Vamos a ver la primera cita que está en disculpa, antes de poner esto te voy a decir por qué Dios escogió al pueblo judío.
Vamos a la cita, hermano, de Isaías 43:10. Voy a pedir a mi hermana que lo lea, por favor. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Sí? Antes de Dios no había otro Dios, hermano. Él es el único Dios. Y después de Dios no hay otro Dios. Él es el único Dios. Por eso Él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. No hay Dios fuera de mí. Él es el único Dios. Él es el único camino. No dice, Él es uno de los caminos. No dice eso la Biblia. Él es el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? No te creas de aquella persona que dice, todos los caminos te llevan a Dios. Todas las religiones, denominaciones te llevan a Dios. No, eso no dice la palabra de Dios. El único que te puede llevar al Padre es Jesucristo. El único camino. ¿Sí? Entonces tú acabas de ver. Dios escoge al pueblo judío para darle a enseñar a todas las naciones que había un Dios vivo. ¿Sí? Tú puedes ver, esta es la tierra, hermano. ¿Sí? Esta es la tierra. Y aquí en el centro de la tierra, más o menos, este es el punto. Aquí pone Dios la tierra de Israel, antes conocida como Canaán. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que de ahí saliera a todas las partes del mundo, ¿sí? La luz de Cristo, su palabra, y todos tuvieran el conocimiento de Él. De aquí de Israel, todo el mundo lo conociera. Todos los que vendrían, todos los barcos que vendrían, ¿sí? Pasaran aquí por Israel. Si vinieran aviones, ¿sí? Pasaran aquí por Israel. Todo ese punto era el punto medio, ¿sí? Fíjate bien lo que dice Ezequiel 5:5, hermana. Ezequiel 5:5. Así ha dicho Jehová el Señor. Esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. ¿Sí? La puso en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ellas. ¿Con qué propósito? Para que dieran a conocer al único Dios verdadero. ¿Sí? El único que merece tu adoración y la mía, hermano, es el Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Ahora dice, vamos a Deuteronomio 7:6, hermana. Y en esa cita, hermano, dice por qué Dios escoge a Israel. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Sí? Dios te escogió, Israel, para ser un pueblo especial más que todos los demás. ¿Y cuál fue el propósito? De que tú fueras esa luz de anunciar que hay un solo Dios y un solo Salvador y una sola palabra, viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, la palabra de Dios. Ok, ahora sí, vamos a esto. Y vamos a la primera cita, Génesis 12:1, hermano. ¿Sí? Génesis 12:1, hermana. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¿Sí? Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿De dónde lo saca Dios a Abraham? Lo saca de Ur de los Caldeos. De Ur de los Caldeos, ¿dónde estaba? En Babilonia. Acuérdate que los babilónicos hablaban lengua caldea. ¿Qué era la lengua caldea? La lengua aramea. ¿Sí? Ok. Entonces dice, vete de tu tierra y tu parentela. Dios llama a Abraham. ¿Sí? Y vemos que Dios hace un pacto con Abraham. ¿Sí? Le dice que a través de su hijo, ¿verdad?, que se iba a llamar Isaac. ¿Sí? Abraham, su esposa era Sara, y iban a tener un hijo llamado Isaac. ¿Sí? A través de él tendría la promesa para todas las naciones. ¿Sí?
Mire, véanlo ahí en Génesis 17, del 18 al 19. Entonces Abraham postró su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo a sus descendientes después de él. ¿Sí? La promesa, hermano, era a través de Isaac, no era a través de Ismael. ¿Quién es Ismael? Fue el otro hijo que tuvo Abraham. Tuvo un hijo con Agar, una egipcia, porque su esposa Sara no podía tener hijos. Ya tenía más de 90 años, ya se le había pasado lo que a las mujeres le viene la ovulación, la menstruación, como tú le llamas, el tiempo, su periodo de menstruación ya se le había pasado, ¿sí? Ya no era fértil, ¿sí? Y le dice: no, pues métete con Agar, porque pues no, el hijo no llegó, ¿verdad? Y Abraham le hace caso, se mete con Agar, y de ahí nace un hijo, hermano, llamado Ismael. Ismael viene siendo el padre de los árabes, hermanos. De ahí salen las 12 tribus árabes, ¿sí? De entre Agar y Abraham viene Ismael. Dice: haré de él un príncipe de 12 naciones. Tú lo puedes ver esta historia en Génesis. De 12 naciones, 12 príncipes saldrán de Ismael, ¿sí? Los ismaelitas en la actualidad, hermano, están esperando a su doceavo imán, su rajá. Los judíos esperan a su Mesías y ellos esperan a su rajá, ¿verdad? Su enviado, ¿sí? Su doceavo imán. Va a llegar, hermano, una persona que es el anticristo, y ellos van a creer que es él, y también los judíos van a pensar que es su Mesías. Estos van a decir que es su rajá, y estos van a decir que es su Mesías. ¿Ah? Ahorita lo vemos. Ok. Entonces, después dice a Isaac, su esposa era Rebeca, y tienen un hijo, hermanos, llamado Jacob. Tienen otro hijo llamado Esaú, pero Esaú no lo vamos a ver en esta historia, ¿sí? Porque esta es la descendencia que nos va a llevar hasta Jesucristo. Es la genealogía que nos interesa. Y Jacob, hermano, tiene dos esposas. Una se llamaba Lea y la otra se llamaba Raquel. Él trabajó 7 años, hermanos, por Raquel. Pero el día de la boda, el suegro le hizo una trampa y le dio a Lea en lugar de Raquel. Cuando él se levanta en la mañana y ve que no es Raquel, ya había tenido relaciones con Lea, que es con la que se casó. Y le dice: ¿qué has hecho? Le reclama al suegro, le dijo: ok, trabájame otros 7 años y te voy a Raquel. Entonces trabajó por otros 7 años y ya se casó con Raquel. Realmente Jacob amaba a Raquel, ¿sí? Pero tanto de ella como de ella salieron las 12 tribus de Israel, ¿sí? Las 12 tribus, y de las criadas de ellas salieron esas tribus, ¿sí? Unos hijos de Lea, otros hijos de Raquel, y de las criadas de ella salieron las 12 tribus. Ok. Raquel, hermano, ¿sí? Es la mamá de los últimos dos, del último de esa descendencia. Uno es de Benjamín. De hecho, cuando tuvo a Benjamín, expiró y murió, ¿verdad? Y del otro, José, ¿sí? Las otras vienen de Lea, ¿sí? Las otras tribus vienen de Lea. Y Lea, su cuarto hijo es Judá, ¿sí? Fíjate bien lo que te estoy diciendo. De Lea, en el cuarto hijo, porque el primero fue Rubén, era el primogénito, ¿sí? Pero Rubén no recibe la promesa. ¿Por qué? Porque se acostó con la concubina del papá, ¿sí? de acá de Jacob, ¿sí? Se acuesta con la concubina y pierde la primogenitura, ¿sí? Total de que la promesa la viene recibiendo Judá,
Ok, aquí vemos Abraham con Sara, tienen hijos Isaac. Isaac se casa con Rebeca. ¿Qué edad tenía Isaac, hermanos? Aproximadamente 40 años. Abraham, aproximadamente 100 años, ¿sí? Cuando tuvo su hijo. Isaac, 40 años y lo tuvo a los 60 años. Cuando se casa tenía 40 y tiene su primer hijo a los 60, ¿sí? Aproximadamente. Viene Jacob, y Jacob, hermano, le roba la primogenitura que a su hermano Esaú, ¿sí? Y sale huyendo, y es cuando allá donde fue a parar con el papá de lo que era Rebeca, de Raquel, con Taré, que era el padre de Raquel, ¿verdad? Ahí conoce a Lea y a Raquel, ¿sí? Prosigamos, hermano. Fíjate ya, hermano. De Abraham hasta sigue Isaac y luego sigue Jacob. Ok. Pero de Abraham hasta Isaac le llaman hebreos. ¿Sí? Cuando entra Jacob, que significaba torcido, le dice Dios, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino tu nombre será llamado Israel. ¿Sí? Vamos ahí a Génesis 32, 28. Vamos a ver si está ahí una cita. Génesis 32, 28 dice, bendita vamos a ver 32, 28 dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Sí? ¿Qué significa Israel? El que lucha con Dios. ¿Sí? El que lucha con Dios. Vamos a borrar esto y vamos a dejar nada más esto de acá abajo. Dice, los israelitas, los que hablan el idioma hebreo, dice que esa palabra es que lucha con Dios. En esa cita de Génesis 32, 28 dice que se dice, ¿no? Se dice Saritash, Im, Elohim. Otros lo pronuncian Elohim, ¿verdad? Elohim. Y esto, hermano, para ellos se dice que el que lucha contra Dios. En nuestra Biblia dice el que lucha con Dios. Y ellos dicen que la verdadera traducción es contra Dios. Y no es que este contra, hermano, no es que se opongan a Dios. No es que se opongan a Dios. ¿Sí? Sino que ese contra, hermano, ¿sí? Significa, ¿verdad? De que, ¿por qué Dios es otro? ¿Sí? Siempre pidiendo una respuesta. ¿Por qué esto, Padre? ¿Por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos viendo un problema en nuestra vida, hermano? Y lo primero que hacemos es esto, ir en contra, ¿verdad? ¿Por qué me vino esto, Padre, a mí? ¿Por qué esta enfermedad? En lugar de acercarnos a Él y decirle, ¿cuál es el propósito, Señor, de esta enfermedad? ¿Cuál es el propósito de que me hayan corrido del trabajo? ¿Cuál es tu voluntad ahí, Padre mío? En lugar de reclamarle, ¿por qué a mí esto? Porque si yo te sirvo, ¿por qué a mí me vino y aquellos impíos que no te sirven? A ellos, mira, qué a gusto están en su trabajo. Eso significa contra, no que vayamos en contra que vayan en contra de su palabra, no. ¿Sí? Sino todo es, ¿verdad? Pues muchos dirían queja en lugar de alabanza. ¿Ok? Ok. Y no nomás son ellos, nosotros así también actuamos nosotros. Vamos a Génesis 35, 11, 12, hermano. Génesis 35, 11, 12. ¿Sí? También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y
reyes saldrán de tus lomos. ¿Sí? Una nación y conjunto de naciones, una nación, cual Israel, ya no te llamará tu nombre Jacob, sino Israel, una nación y conjunto de naciones saldrán de ti. Por eso Dios le había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Dios le da la promesa. Okay. Ya no se llamará tu nombre más Jacob, se va a llamar Israel. A raíz de Jacob, hermano, el pueblo le empiezan a decir, en lugar de hebreos, le empiezan a decir israelitas. ¿Sí? Ok. Después de Jacob, hermano, vienen que son esclavos allá en Egipto, duran muchos años como esclavos. ¿Sí? La Biblia dice que fueron 430 años esclavos en Egipto. Eso después lo profundizamos, ¿verdad? Y luego son libertados a través de Moisés. Muere Moisés y luego sigue del líder Josué. Y luego, después de Josué, empieza a haber puros jueces, hermano. Llega un momento en que los israelitas dicen, no, Samuel era un sacerdote, era el último juez de Israel, fue el último juez de Israel. Le dicen, ya no queremos un rey como todas las demás naciones, queremos un rey como todas las demás naciones. Y viene, dice Samuel, ok, déjame lo consulto con Dios. Dios le dice, ok, dales a su rey. Y dice Samuel, ¿pero por qué? Y dijo, no te preocupes, Samuel, me están desechando a mí. Y le dice Dios, no a ti, dales a su rey. ¿No? Y el primer rey de Israel es Saúl. Saúl hace lo malo ante los ojos de Dios, no lo obedece y lo sustituye David. David tiene a su hijo, su sucesor, cuando muere David, a la edad aproximada de 70 años, ¿sí? Fue rey 40 años David, 7 años gobernó en Hebrón y 33 años en Jerusalén. 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén, total 40 años como rey David. Tiene a su hijo, al morir, deja como rey a Salomón, ¿sí? De Salomón, hermano, fíjate, voy a borrar esto, que ya lo tuviste que haber anotado. De Salomón viene su hijo Roboam. Y todo el pueblo de Israel se junta y vienen con Roboam y le dicen, tu papá, o sea Salomón, nos aumentó todos los impuestos. Para que tú sigas siendo nuestro rey, bájanos los impuestos y estaremos contigo. Y dijo Roboam, vengan en unos días y yo les daré la respuesta. Y va y consulta a los ancianos y va y consulta a los jóvenes. A los ancianos le dijeron, bájale los impuestos, como ellos quieren. Y los jóvenes le dicen, no, aumentales los impuestos y aumentales la carga. Pues él acepta el consejo de los jóvenes y el pueblo, hermano, se divide. Dijo, ya no queremos que tú seas nuestro rey. Si tú vas a aumentar los impuestos, no queremos que tú seas nuestro rey. Y aquí, hermano, Israel se divide en dos partes. 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Tribus, 10 al norte y 10 al sur. Las del sur eran Judá y Benjamín. Judá, el cuarto hijo de Lea, Benjamín, el más chico de Raquel. ¿Sí? Y hermano, acá habla todas las demás tribus. ¿Sí? Aquí se separaron. Entonces, el nombre de Israel, hermano, lo tomaron las 10 naciones del norte. Estas son las naciones del norte. Y al sur de Israel, estas son las naciones del sur de Israel. ¿Sí? Aquí quedan divididos ya los nombres. Israel y acá Judá. Esta por ser la tribu más grande era Judá, era más grande que la de Benjamín. Toma el nombre de Judá y ahí salen los judíos. Y aquí sale el nombre de los judíos, de Judá. Y acá, hermano, esta casa, tú la puedes encontrar en la Biblia, le llaman Israel o la casa de Efraín. Cuando tú ves en la Biblia que dice casa de Efraín, se está hablando de los israelitas de las 10 tribus del norte. ¿Sí?
Entonces Dios había dicho a través de Moisés, dijo, si tú me adoraras y buscares mi rostro, yo estaré todo el tiempo contigo, pero si tú te vas tras dioses ajenos y haces lo malo delante de mí, ¿sí? Irás de esclavo a otro lugar. Dios ya se los había advertido, lo puedes ver ahí, tanto en Éxodo como en Números lo puedes ver esa historia. ¿Sí? Total de que Israel hace lo malo, hermano. Fornicaron, comieron comida dedicada a los ídolos, fornicaron, cometieron orgías, adoraban estatuas, quemaban a sus hijos, luchaban a Moloch, hicieron tanta tontería, hermano, que este pueblo, hermano, ¿sí? Las 10 tribus del norte, ¿sí? Las 10 tribus del norte, ¿sí? Fueron llevadas como esclavos por Asiria, ¿sí? Creo que fue allá por el año 657 antes de Cristo, pero esta fecha después ya la confirmamos. Ahorita no es muy importante la fecha. Y Dios le advierte a las tribus del sur, a la de Judá y a la de Benjamín, no hagas lo malo, porque si haces lo malo te va a pasar lo mismo que le pasó a tu hermana. Pues estas dos tribus, hermanos, hicieron exactamente lo que habían hecho sus hermanas del norte, y estas son llevadas cautivas, presas por Babilonia. Fueron esclavos por Babilonia allá por el año 625 antes de Cristo. ¿Sí? Bueno, las fechas después ya te digo, estas no son muy importantes, estas después las vemos. ¿Sí? Total de que estas fueron dispersadas, hermano, estas 10 tribus que hasta la fecha dicen ahora, no, pues que esas tribus están perdidas. Perdidas para los historiadores, pero no para Dios. Si hay alguien que conoce su árbol genealógico, te lo dije desde la vez pasada, es el judío, hermano. El judío conoce su árbol genealógico. Y acá, hermanos, estos también, ¿verdad? Después Dios los regresa a su tierra. Empieza Daniel a estudiar la palabra de Dios y ve que Jeremías dice, ¿verdad?, que se iban a acabar los 70 años de esclavitud, iban a volver a su tierra. Y sí volvieron a su tierra. Pasaron muchos sucesos, ¿verdad? Lo puedes ver ahí en el libro de Nehemías, de Esdras, y lo vamos a ver cuando entremos más adelante, ¿sí? Y volvieron a su tierra, ¿verdad? Ahora, fíjate bien, hermano, vamos ahí, vamos a seguir leyendo. Dice la palabra de Dios ahí en Ezequiel 36, hermana, 24-28. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré vosotros por Dios. Amén, hermanos. Dice, te haré volver de donde todas las naciones de donde te esparcí, a donde fuiste llevado cautivo. Te haré volver ¿a dónde? A la ciudad, a la nación, al lugar, a la tierra que le di a tu padre Abraham. Dios, hermano, termina su pacto, no lo deja a medias. Siempre Él cumple su pacto, su promesa. Él no lo deja a medias. Volvamos a Babilonia. Babilonia, la que conquistó a las dos tribus del sur, la de Judá y la de Benjamín. Babilonia, hermano, es destruido por los medos y persas. Y empieza a gobernar una persona llamada Ciro. Y él, a través de Nehemías, tú encuentras este libro ahí en la Biblia, Nehemías era el gobernador a cargo de Ciro. Y Ciro lo ve triste, le dice, no, pues que mi pueblo está así, así, así. No, pues te voy a dar unas cartas y te voy a dar permiso para que vayan y empiezan a levantar los muros del templo y la ciudad de Jerusalén. Y se le añade Esdras, hermano. O sea, Esdras era un escriba, sacerdote de la ley, ¿sí? Conocedor de la palabra. Y empiezan a restaurar y ellos se van, después vamos a ver las fechas, y empiezan a levantar otra vez, hermano, lo que era Israel, ¿sí? Israel.
¿sí? No estamos hablando de Judá, ¿sí? Israel, ¿sí? Como nación. Total de que cuando ya pasa el tiempo, hermano, ¿sí? Y llega Jesús, ¿verdad? Y tú lo puedes ver eso en Mateo 24, dice, está con los discípulos en el monte de los olivos, está sentado y dice, Señor, voltea, mira los edificios que hay, qué grandísimos. Y Jesús le dice, no quedará piedra sobre piedra, todo lo que ves aquí va a quedar destruido. Y le dicen los discípulos, Señor, ¿cuándo sucederá esto? ¿Qué señal nos da de tu venida? ¿Cuándo será el fin del siglo? Vimos esas preguntas en el primer capítulo que vimos, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad? Todo eso, hermano, sucedió en el año 70 después de Cristo. Israel es destruido por el general Tito Romano, ¿sí? En el año 70 después de Cristo. Israel es totalmente dispersada, ya no hay más otra vez Israel. Israel vuelve a ser nación, hermano, y esta fecha sí quiero que te la grabes, porque esta fecha es profética para ti, para mí, y sobre esa fecha nos vamos a basar en mucha profecía. Dice, mientras le voy a pedir a mi hermana que lea Isaías 66:8. Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebía la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Fíjate bien, hermano, dice, después de que fue destruida en el año 70 después de Cristo, no volvió a ser una nación hasta después de la Segunda Guerra Mundial en el 14 de mayo de 1948. 14 de mayo de 1948, Israel vuelve a ser nación. La cita que acaba de leer ella, nacerá una nación un solo día. En un solo día nació Israel otra vez, hermanos. Israel. ¿Sí? 1948. Grábate bien esa fecha, hermano, porque esa fecha es profética de muchas cosas que vamos a ver. Ahora fíjate bien, hermano. Fíjate en la cita que va a leer ella. Zacarías 12, del 2 al 3. Hermana. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. En el sitio contra Jerusalén, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, y en que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Sí, hermano? ¿Sí? Zacarías, leyó ella 12, del 2 al 3. Dice, pondré a Jerusalén, ¿sí?, como copa pesada para todas las naciones, hermano. Y dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, lo vamos a ver más adelante, y lo reunió a todas las naciones, ¿sí?, en el valle del Armagedón. Ahí las reunió todas, hermano. Y ahí cayeron, todos los que vinieron contra Israel cayeron muertos, hermano. ¿Sí? Esa es la guerra del Armagedón. Por copa pesada a todas las naciones, hermano. Si hay alguien que quiere ser destruido, casi. Una vez hubo una votación, hermano, y la mayoría votó en contra de Israel, hermano. Y ya viste lo que dice la palabra de Dios: bendeciré al que bendiga a Israel y lo maldeciré al que lo maldiga. Hay una bendición, hermano, cuando tú bendices a Israel. Hay una bendición cuando tú oras por la paz de Israel. Mientras Israel, hermano, esté de guerra, todo el mundo estará de guerra. Pero cuando ahí haya paz, todo lo demás estará en paz. Y llegará el tiempo, hermano, cuando el Señor Jesucristo, en ese milenio, ¿sí?, después de que haya muerto el anticristo, después de que haya muerto el falso profeta, después de que haya acabado esa guerra de Armagedón y el demonio sea atado por 1000 años, hermanos, ¿sí?, vendrá una paz por 1000 años, ¿sí?, un periodo de 1000 años donde el Señor Jesucristo estará gobernando y nosotros, su iglesia, juntamente con Él. ¿Sí?
aquí viene una, ya contestamos uno. La primera, ¿quién había matado a Jesús? Ya vimos que nadie. Él solo da su vida por todos nosotros. Eso ya lo vimos. La segunda, Dios desechó al pueblo de Israel. Vamos allá a Romanos 11. Vamos al libro de Romanos, capítulo 11, dice la palabra de Dios. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Romanos, hermano, después del libro de Hechos, Nuevo Testamento. Fíjate bien lo que dice en el versículo 1. Dice, digo pues, aquí está hablando Pablo, hermano, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera no lo ha desechado, hermano. No sé de dónde sacaron que Dios lo había desechado. Dice, de ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Vete al 5, hermano. Dice, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ese mismo remanente lo ves en Apocalipsis 12. Está hablando de Israel, no está hablando de la iglesia. ¿Sí? Apocalipsis 12 está hablando de Israel, no de la iglesia. Vete al versículo 11, estamos en el Romanos 11:11, dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. ¿Quiénes son los gentiles, hermanos? Nosotros somos los gentiles, ellos son los judíos, los israelitas, nosotros gentiles. ¿Sí? En el 18 dice, no te jactes, o sea, nos dice a nosotros, ustedes gentiles, no te jactes contra las ramas está hablando de Israel, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz. ¿Quién es la raíz? Jesucristo, sino la raíz a ti. Vete al 23, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Está hablando del pueblo judío. Si ellos se les quita el velo de sus ojos, van a volver a ser injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, ¿sí? Nosotros éramos de ese olivo silvestre, hermano, y fuimos injertados en la raíz del olivo, del que da salvación, del Señor Jesucristo, ¿sí? Dice, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, los judíos, las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? ¿Sí? Fíjate esto, dice, esto es un árbol, vamos a poner que esto es un árbol, ¿sí? Ok, aquí nacen unas ramas, ¿sí? Y ahí están sus hojas. Y acá nace otra rama, ¿sí? Este es el olivo y la raíz es Jesucristo. ¿Sí? Aquí está el pueblo de Israel. Aquí ya están todas las 12 tribus de Israel. Y acá está la iglesia de Cristo. Dice la palabra de Dios. Eso le dice, de los dos formó un solo pueblo. O sea que tanto los israelitas, o judíos, como tú quieras nombrarle, como los cristianos, ¿sí? La iglesia de Cristo, necesitamos a Jesucristo para ser salvos. ¿Sí? En ninguno hay salvación, hermano. Y no todos los caminos te llevan a Él. Hay un solo camino y Él ya lo trazó. El camino es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Tanto ellos como ellos necesitan a Él. ¿Sí? Ok, fíjate, prosigamos ahí mismo. Dice, vete al 26, Romanos 11, 26 dice, no, 25 dice, Romanos 11, 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes. Hay mucha arrogancia ahora, hermano. Dice, muchos dicen, es que Dios ya reemplazó al pueblo de Israel por la iglesia. Dios no ha reemplazado eso, hermano. Lo estamos viendo aquí. Léete todo Romanos 9, 10 y 11, especialmente el 11, y acabamos de leerlo, de que Dios no ha desechado su pueblo. ¿Sí? Dice, ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo van a estar con ese velo en sus ojos, hermano? Ese velo en sus oídos, para no ver y no creer que Él es el Mesías. ¿Hasta cuándo va a durar eso? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles
Y luego todo el Israel que haya quedado, después de aquella guerra, será salvo. Todo el que haya quedado, ¿sí? Y aquella tercera parte, ese remanente que Dios va a cuidar, ¿sí? En un lugar especial. Ese lugar especial, si tú ves Isaías, dice que va a estar cerca de Babilonia. No va a llegar hasta Babilonia, pero va a estar cerca de ahí, el lugar especial donde Dios va a cuidar ese remanente, ¿sí? Dice, hasta que es todo lo que el gentil ya no haya más quien se arrepienta. Entonces Dios mueve su mirada para allá. ¿Cuándo va a suceder eso? Fíjate bien. Y aquí vamos a ver de una vez lo del si estamos en el sexto sello o no, hermano, no te creas eso. No estamos en el sexto sello. Ni siquiera se ha destapado el primero. Y en el primer sello aparece el anticristo. El anticristo ahorita está en vida, con vida, ¿sí? Pero todavía no ha hecho su aparición. Lo va a hacer dentro de poco. Yo creo, no lo dice la Biblia, que ese como este individuo, Satanás, todo lo quiere copiar de mi Padre, lo va a querer copiar. Jesucristo se presentó su ministerio, hermano, grande, a la edad de 30 años. Me imagino que así va a estar el anticristo, como esa edad, ¿sí? Pero aunque no marca la edad de la Biblia, no marca la edad del anticristo, ¿sí? Pero fíjate bien, hermano. Fíjate bien cómo Satanás imita a Dios en todo. Es Dios el Padre, ¿sí? Aquel hombre, ¿verdad? Satanás dijo, pondré mi trono a un lado del de él, para que también yo sea adorado. No, Dios no comparte su gloria con nadie. El único que debe ser adorado es Él, ¿sí? Y acá se quiere poner Satanás, ¿sí? El imitador de todo. Satanás o diablo. Y luego sigue el Hijo de Dios, ¿sí? Y aquí aparece ¿quién? El hijo de Satanás, el anticristo, ¿sí? Este nació de una mujer virgen, de María, ¿sí? No es la madre de Dios, es la madre de Jesús. María es la mamá de Jesús, no la mamá de Dios, ¿sí? Terrenalmente. El anticristo nacerá de una mujer satánica, ¿sí? Y luego viene, hermano, aquí el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Acá, hermano, ¿qué sería? El falso profeta. El Espíritu Santo vino a exaltar al Hijo, a exaltarlo. El Hijo vino a exaltar al Padre. El falso profeta, lo vamos a ver en Apocalipsis 13, viene a exaltar al anticristo. Dirá, este es el Mesías esperado, este es el que estábamos esperando, este es el Dios. Y este viene al finalizar a exaltar a Satanás, hermano. La imitación, ¿sí? Entonces, hermano, acabamos de leer, hermano, varias citas sobre que Dios no ha rechazado a Israel, sigue siendo su pueblo, y lo que él empieza lo termina. Y déjame decirte algo de la teoría del reemplazo. La teoría del reemplazo es una teoría satánica. Es satánico eso, hermano, de que diga que Dios reemplazó al pueblo judío por la iglesia de Cristo. Dios no ha reemplazado eso. Ya te enseñé el olivo, que de los dos hizo un solo pueblo y los juntó en un solo olivo, y la raíz es Jesucristo. Ya te lo enseñé con la Biblia. No tienes por qué estar todavía dándole crédito a lo que te han enseñado falsamente. Bíblicamente lo que yo te estoy diciendo es bíblico. Te lo he mostrado con la Biblia. ¿Sí? Por eso te digo, si tienes preguntas, mándamelas. Con todo gusto voy a tomar el tiempo para contestártelas. Esta no es una predicación, es una clase bíblica para que tú salgas del engaño, para que tú crezcas en sabiduría, para que tú crezcas en amor en aquel que te crió para venir aquí a la tierra, para alabarlo y adorarlo a Él. Para eso hemos venido a la tierra, hermano. ¿Sí? Fíjate bien, hermano. Fíjate dice, vamos a, hermano, léenos Jeremías 33, del 24 al 26. Jeremías 33, del 24 al 26. ¿Qué dice? ¿No has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo, dos familias que Jehová escogió ha desechado? ¿Y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación? Así ha dicho Jehová. Si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob, y
y de David mi siervo, para no tomar en su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Fíjate bien, acabo de leer esa cita donde dice Jeremías 33 del 24 al 26. Dijo, ¿qué dice Dios? Yo cumplo mi pacto, la promesa que le hice a Abraham, la promesa que le hice a Jacob. Jacob, haré de ti una nación y multitud de naciones saldrán de ti, una nación Israel, y aparte muchas naciones vendrían también, ¿sí? Entre ellas entramos nosotros. Pero Dios no ha desechado a su pueblo. Aquel que se opone, hermano, o dice que Dios reemplazó eso, hermano, fíjate bien, primero estás dudando de la palabra de Dios. Oh, santo, no te pongas en ese plano, hermano. Persona que me escucha, no te pongas a dudar de mi Padre. No te pongas a dudar de esta preciosa palabra. Él lo que empieza lo termina. El pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, Él lo va a terminar. No hay una teoría de reemplazo, no hemos reemplazado, de los dos hizo un solo pueblo. La raíz es Jesucristo. Y juntó al pueblo judío y juntó a la iglesia en esa raíz, en ese olivo. No hay una teoría de reemplazo. No dudes de la palabra de Dios. Él lo que empieza lo termina. La segunda, fíjate ya, dice, fíjate lo que nos dice, no puedes creer o enseñar que el pueblo judío se ha perdido, destruido, reemplazado, echado a un lado. Te lo vuelvo a leer. No puedes creer, no debes creer o enseñar, no enseñes eso, de que el pueblo judío ha sido perdido, destruido, reemplazado, echado a un lado. Ya vimos las citas. Dijo, tienen un velo por lo pronto. ¿Hasta cuándo van a durar eso? Hasta el tiempo de los gentiles. ¿Qué pasa? Hay una semana en el libro de Daniel, capítulo 9, la última semana de Daniel. 70 semanas le dice Dios a Daniel. 70 semanas están determinadas para tu pueblo. El pueblo de Daniel era el pueblo de Israel, ¿sí? Para que termine el pecado, la prevaricación, la injusticia y dar ciertas cosas ahí que tenían que terminar, ¿sí? Y muchos dicen, no, ya pasaron los 70, no, Señor, faltó una que no se ha cumplido. La última semana de 7 años. 7 años, hermano. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. ¿Qué pasa en este inicio? Viene un hombre que se llama Anticristo, ¿sí? Este Anticristo va a formar un pacto con el pueblo de Israel, ¿sí? Y el pueblo de Ismael, ¿sí? De Israel y de Ismael, ¿sí? Isaac y Ismael, ¿sí? El pueblo árabe, ¿sí? El pueblo de Israel, el pueblo árabe, Ismael e Isaac, ¿sí? Ese pacto lo viene él a realizar. Aquí empieza él su ministerio, el anticristo, ¿sí? La iglesia, hermano, la iglesia ya partió, la iglesia ya se fue. ¿Quién va a predicar durante este tiempo? Dios preparó, capítulo 7 de Apocalipsis, Dios preparó 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, dice ahí, ¿sí? Para llevar el evangelio de Cristo. En este momento, hermano, esos judíos ya están siendo preparados para este tiempo. Porque muchos dicen, ya si la iglesia se fue, entonces ¿quién va a llevar la palabra? Amén. 144,000 judíos y 2 testigos, hermano, 2 testigos en Jerusalén, predicando la palabra de Dios por 3 años y medio. ¿Sí? Entonces ya viste esto, hermano, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuándo termina el tiempo de los gentiles? Aproximadamente aquí, hermano. Ya ningún gentil se arrepiente. Ahora Dios vuelve su mirada ¿a quién? A Israel. ¿Sí? Dios vuelve su mirada a Israel. Ok, hermano. Fíjate bien. ¿Qué tienes que hacer? Orar por Jerusalén. ¿Tiene paz Jerusalén? Tenemos para nosotros. Y aquí terminamos, hermano. Espero que todas las preguntas, ya vistes, no estamos en el sexto sello, estamos en lo que Dios dijo en Mateo 24, en los primeros versículos dice, principio de dolores, hermano. Ahí estamos, principio de dolores. Te espero en el próximo programa, hermano, donde estaremos tocando ya la iglesia de
Pérgamo. Le doy gracias a cada uno de los que mandan sus comentarios, que hacen sus tareas, ¿verdad? Aquellos que se adelantan poquito y van leyendo más adelante, no se esperan hasta que lleguemos allí, no, ellos siguen estudiando. Me gusta eso, hermano, que no te quedes estancado esperando hasta que salga el otro video. No, tú síguele estudiando y mándame la pregunta que tengas y con todo amor, con todo gusto te la respondo en el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermano, para despedirnos. Amantísimo Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y exaltamos tu nombre en esta preciosa tarde, dándote a ti la gloria y la honra por siempre, pidiéndote que tu palabra, tu bendita palabra, haya quedado en nuestro corazón y en nuestra mente, en cada uno de los que estamos aquí y a través de esas cámaras, Padre, aquellos celulares que se han abierto, aquellas computadoras que se han abierto para escuchar tu bendita palabra, Padre. Bendícelos, Padre, abre su entendimiento, dale sabiduría, Padre, y dales ese perdón, Señor, si te han fallado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.